¿Solo Biblia o Biblia y tradición? Ahora con otra pregunta. ¿Cuál es la comunión entre la tradición y las escrituras? Este es el tema de este video. Bienvenidos a todos. Dios les bendiga. Si nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el guía de un cristiano? ¿Cómo sería la respuesta? ¿La palabra de Dios o Biblia y tradiciones? Para todo aquel que se afana en seguir ritos o actos de personas de los primeros siglos después de Cristo, que no son confirmadas con la palabra de Dios, están siguiendo doctrinas de hombres y no de Dios. La Biblia nos dice que estas personas no tienen a Dios. Leamos un versículo que aplasta toda doctrina que no es de Cristo. Segunda epístola de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. ¿Qué nos dice Dios con su palabra? ¿Quién tiene a Dios? ¿El que tiene tradiciones y doctrinas de hombres o los que se perseveran en la doctrina de Cristo? La Biblia nos dice que la doctrina de Cristo, que viene del Padre, fue dada a sus discípulos. Estos fueron inspirados por el Espíritu Santo, y es lo que podemos leer en las Sagradas Escrituras. Cristo no solo enseña a sus discípulos el Evangelio, también les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y hasta para resucitar muertos. ¿Tienen los apóstoles de hoy este poder de Cristo, lo que Cristo les dio? ¿O son apóstoles, hablando como en el fútbol, apóstoles de quinta o décima división? ¿En qué liga juegan estos apóstoles de hoy? Jesús mismo lo dijo, Mateo 9:5. ¿Por qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Decir tus pecados son perdonados lo podemos decir todos, pero a un paralítico decirle levántate y anda, o a un ciego darle la vista, ya es diferente. Hay muchos en este mundo que se dan el título de ser apóstoles o otros Cristos. También hay muchos que lo creen, pero dar prueba que lo son, nada y nada. ¿Por qué se afanan tantos en seguir actos y tradiciones de algunas personas de los primeros siglos después de Cristo? ¿Eran estos cristianos de los primeros siglos mejores que nosotros, a los que debemos copiar? ¿Qué relación hay entre la tradición y las escrituras? Tradición significa sencillamente lo que una generación transmite a la otra. Jesús nos dice en Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Jesús es siempre muy claro con sus palabras y su actitud frente a las tradiciones, que era siempre muy clara. La autoridad no resiste en la tradición, sino que solo en las Escrituras. ¿Qué respuesta dio Jesús a Satanás? Escrito está, y no alguna respuesta con tradiciones. Escrito está. Así Jesús, al que muchos no hacen caso. Tradición es lo que una generación transmite a la otra. Si lo que una generación transmite es solo la Biblia, entonces las palabras escrituras y tradición serían sinónimas y no habría problema alguno. Jesús dijo a los fariseos de ese tiempo en Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Mientras que la palabra de Dios apunta a lo interior, o sea, el corazón,
La tradición lo hace con lo extremo. Ritos para demostrar o sentirse justificado ante Dios. Esta es una actitud muy peligrosa y es la que vemos en la Iglesia Católica. El Papa y el clero se hicieron dioses, dejando a un lado la palabra de Dios para establecer su propia tradición humana. ¡Qué perversidad! ¡Qué perversidad! La Iglesia Católica se niega a reconocer la palabra de Dios como única autoridad en todas las cuestiones de fe y conducta, no aceptando claramente las claras demandas de las Escrituras, igualando las tradiciones que ocupan una posición sobre la Biblia. De esta manera el culto a Dios es superficial, solo de labios y no de corazón. Cada generación ha procurado entender y aplicar mejor las Escrituras y por lo tanto ha entregado a la generación posterior tanto las Escrituras como su propia interpretación, es decir, su propia tradición. Por lo tanto, si no sabemos diferenciar entre una y otra, pronto podemos encontrarnos en la misma posición que los fariseos de los tiempos de Jesús. La secta romana, también llamada Iglesia Católica, habla sobre la comunicación oral, llegando a sobrepasar a la palabra de Dios. La misma Biblia nos demuestra cómo se llegaban las transmisiones orales. Un ejemplo. ¿Qué responden los discípulos cuando Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:13. La respuesta la encontramos en Mateo 16:14. Ellos dijeron, unos dicen es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Uy. ¿Fueron así transmitidas las tradiciones católicas? ¡Wow! Otro ejemplo de muchos nos lo da el apóstol Pablo. Gálatas 1, 6, 7. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. ¿Por qué se extraviaban o seguían los primeros cristianos otro evangelio? Respuesta, porque era oralmente transmitido. Lo que está escrito está fijo y permanente. Lo oral se puede cambiar como la ropa. Voy a dar un ejemplo de lo que es llevar hoy en día algún acontecimiento oral con un partido de fútbol. ¿Qué se dice? Los del equipo que ganaron, todo fue fantástico, jugaron magistral. ¿Qué dicen los que perdieron? Perdieron por el árbitro, les regaló un penal, expulsó a uno de los nuestros, estaba comprado. Así es lo oral. En la política es lo mismo. Para el partido que gobierna es todo bueno, para la oposición todo lo contrario. Esto es la comunicación oral, amigos. Lo mismo son las leyes de cada país. ¿Son las leyes orales o son escritas? Igual que los fariseos ante Cristo, presentaban sus tradiciones de la misma forma que lo hace la secta romana. Y así lo dijo Jesús, invalen la palabra de Dios con sus tradiciones. La tradición sirve a la secta romana a constituirse en dioses jueces morales, atribuyéndose la facultad de dar permiso a inventar nuevos dogmas y doctrinas. A la gente agradan estas tradiciones humanas. Bajo esta falsa apariencia espiritual cometió la secta romana el peor terrorismo de toda la historia humana, con las matanzas en la Inquisición y cruzadas.
Esto no se debe olvidar. Pero como ellos mismos dicen, este terrorismo fue santo. Pero no nos dejemos engañar. ¿No hay alguna diferencia a los terroristas de nuestros días? Pues sí, el terrorismo sectario de Roma fue un terrorismo satánico que ha llevado a millones a las tumbas y al infierno. La secta romana, con su llamada tradición, anulan y quitan la autoridad de la palabra de Dios, sabiendo que el mismo Dios con su palabra no les dio alguna autoridad o confianza a ellos. El apóstol Pablo nos dice claramente que Dios confió su palabra a los judíos y no a alguna secta. Romanos 3, 1, 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho, en todos los aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién confía Dios su palabra? ¿A la secta romana o a los judíos? En los siguientes versículos de Romanos 3, 3 y 4 nos dice: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, así como está escrito. ¡Wow! Esto sí que es un pacatazo para todos los que depositan su fe en tradiciones. Así lo dice la palabra de Dios. Todo hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Pues, ¿quién decreta nuevas doctrinas y dogmas? ¿Dios o hombres depravados? La secta romana afirma haber recibido la tradición por los apóstoles de boca de Cristo mismo o de los apóstoles quien la recibieron directamente por el Espíritu Santo. Esto es una falacia porque nunca han podido demostrar históricamente que sus tradiciones hayan tenido su origen en Cristo o sus apóstoles. Nunca, nunca y nunca. Estas son puras mentiras. Lo que la secta romana trató durante muchos siglos fue prohibir a los laicos tener, leer o traducir la Biblia con pena de muerte en contra de la doctrina de Cristo, que nos dice: escudriñad las Escrituras. Pero como no son infalibles, esta es otra falacia de los papas, reconocieron una vez más este error que presumen tener y no prohíben más a los laicos leer la Biblia. Jesús mismo, al que se debe copiar, aceptaba solo las Escrituras, mientras que la secta romana ponen todo su énfasis en las tradiciones. Mientras que los evangélicos seguían solo por la palabra de Dios, la secta romana deja bien claro a quién se debe obedecer, y es al Dios Papa y al clero. Ellos decretaron ser otros Cristos o ser Jesucristo mismo. Es algo que se puede creer teniendo un poquito de inteligencia. ¿De dónde está basada mi fe? ¿En Cristo o en un Dios Papa con el clero? La iglesia primitiva solo reconoció las Escrituras como revelación de Dios. Toda tradición fue probada a la luz de las Escrituras. En todas las discusiones que tuvieron los primeros cristianos con los herejes, el punto central fueron las Escrituras. Y jamás acusaron de hereje a nadie por cosas que no estaban escritas. Muchas de las tradiciones católicas contradicen claros principios bíblicos, por lo que es inevitable pensar que no proceden del mismo Espíritu de Dios. Por lo tanto, no tienen a Dios. No tienen a Dios. ¿Cómo determina la Iglesia Católica
cuáles son verdaderas tradiciones y cuáles falsas? Este también fue un problema en los días de Cristo entre las escuelas rabínicas rivales. Cristo apeló directamente a las Escrituras para determinar la verdad. Pero la secta romana apela al magisterio que según ella le ha dado Cristo el oficio de enseñar con que ha sido investido el Papa como Dios. Sus declaraciones ex cátedra se consideran infalibles como de Dios mismo. Por eso el Dios Papa Pío IX se atrevió a declarar: yo soy la tradición, lo cual subordina una vez más las Escrituras a la tradición y pone en las manos de la Iglesia Católica la autoridad final. Y así lo declaran: aquí primero estamos nosotros y después Dios. El trono en la tierra es nuestro, pertenece al Dios y Salvador Papa. Pero nosotros, estas palabras son para todos mis hermanos en Cristo. Nosotros debemos insistir en lo opuesto, como lo hizo el Señor Jesús, es decir, que la autoridad final reside en las Escrituras, en Dios que habla por medio de las Escrituras. Cristo vive, Cristo viene, a Él sea toda la gloria, alabanza y culto. Amén, amén y amén. Mi deseo con este mensaje es abrir a muchos los ojos y oídos, que vengan y se entreguen a Cristo, único Salvador, único camino, único abogado y juez. Dios les bendiga y siga protegiendo en todo momento. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.